Hola, bueno, pues ya este es el último video de nuestra materia. Bueno, como recordarán, estuvimos trabajando una metodología un poco ecléptica, pragmática, por así llamarle. Dentro de lo que buscábamos era cumplir con tres etapas. Una primera etapa que implicaba esta parte de entender el futuro, tratar de hacer un análisis prospectivo y poder hacer un diagnóstico estratégico donde consideramos factores internos y factores externos. Esta parte la entendíamos como una primera etapa. Después una segunda etapa que es precisamente elaborar el tratamiento. A partir del diagnóstico elaboramos el tratamiento y es precisamente tratar de estructurar un plan para atender todo lo que encontramos en el diagnóstico. Y además aquí es importante considerar que muchas veces vamos a tener elementos que nos van a marcar ciertas pautas, como sería los mismos puntos o las mismas líneas que nos van a marcar la dirección de la unidad administrativa o la dependencia donde tomamos como paciente para poder hacer nuestro plan estratégico. Y ahora estamos con esta tercera etapa, que la tercera etapa es básicamente la posibilidad de identificar el comportamiento de nuestros plan en términos de cómo se están dando los indicadores, se están cumpliendo, cómo se está dando, cómo está cumpliendo la parte que tiene que ver con las estrategias, las metas y finalmente esta parte del comportamiento de nuestros proyectos o nuestros programas, ¿no? Entonces, una forma de trabajarlo pues es que a partir de la construcción de nuestras metas tendríamos la posibilidad de empezar a construir unas métricas que nos van a permitir precisamente estas mediciones. De tal manera que podemos sacar indicadores. Recuerden que el indicador se construye a partir de la variable que estamos midiendo. Es decir, si la meta es incrementar 30% del porcentaje, nuestro indicador será porcentaje de incremento en lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces ahí tendríamos que estar identificando. Una vez que tenemos esta parte, recuerden, lo que se trata es de poder identificar, ¿no? O tener claro cuál es la fuente, que es decir, cuál es el registro que nos va a permitir alimentar el indicador. Después de ello vamos a generar un semaforeo, es decir, vamos a establecer un rango de aceptación. Esto regularmente lo podemos utilizar o hacer a través de la utilización de una herramienta estadística que podría ser tanto un histograma como un polígono de frecuencias, o también la otra es establecer un gráfico de control identificando la varianza y la desviación estándar para poder determinar cuál es ese rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, si por ejemplo la meta es 100%, a lo mejor la propia variable que estamos midiendo nos permite manejar un más menos, ¿no? Entonces sería, vamos a pensar que la desviación estándar es el 10%, entonces sería entre 90 y 100 sería el menos, y el más a lo mejor sería entre 10 y 110, ¿no? De tal manera que el rango verde sería establecido entre 90 y 110. Y si queremos establecer un rango amarillo, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, es decir, una desviación estándar, nuestro límite inferior se convierte en límite superior y de ahí aplicamos otra vez esa desviación estándar. Entonces sería, para abajo sería de 80 a 89 y para arriba de 111 a 120, ¿no? Entonces eso sería el rango amarillo. Y para poder semaforizar, bueno, pues nos faltaría el rojo. Eso significa que por debajo de 80 sería todo lo que caiga ahí, sería rojo, y por arriba de 120 todo lo que caiga ahí sería en rojo. Entonces, y eso de alguna manera nos permite tener un semáforo. Recuerden que no todos los indicadores nos permiten ese semaforeo, ¿no? Dependerá de lo que estamos midiendo, y también habrá indicadores que obviamente aquí hablamos de 100%, pero a lo mejor si hablamos de quejas o de infecciones, pues ya no es 100%, es 0%, ¿no? Entonces, la base con la que construiríamos pues sería al contrario. Repito, de 0, pues ahí no podríamos ir mucho más abajo, ¿no? A lo mejor en algunas veces se podría, pero entonces solamente en lugar de más menos, pues solamente en ese caso pondríamos más, ¿no? A lo mejor con el mismo ejemplo, si es el 10%, de 0 a 10% podría ser el rango aceptable si hablamos de quejas, por ejemplo, ¿no? Digo, sé que es un rango muy amplio, pero es un ejemplo. Y una vez que tenemos esta parte, se trata entonces después de construir un plan que se llama plan de contingencia, es decir,
qué sería o qué tenemos que hacer, que es el ABC. Esto, ojo, porque no se los pido no les pido un plan de contingencia, pero bueno, hay que comprender que el plan de contingencia sale o se necesita a partir de, se construye, perdón, a partir de cómo se comporta el indicador con el que estamos monitoreando nuestra estrategia. Entonces, y tendríamos que hacer un ABC, es decir, que acciones muy concretas que nos permitan regresar al indicador a un valor esperado, ¿no? Eso significaría esta parte del ABC. 3 acciones muy concretas que primero nos permitan contener el problema, ¿no? Identificar cuáles fueron las causas para evitar la recurrencia, ¿no? Entonces, si esto lo pusiéramos, repito, en este ABC, la primera sería contener el problema, la segunda sería contener o atender el daño, y la última decíamos evitar la recurrencia, es decir, evitar que eso vuelva a pasar, y en esta parte va a implicar un análisis causa-raíz para saber por qué eso se está presentando. Entonces, eso es básicamente lo que se trabaja en los mecanismos de evaluación, que es precisamente el plan estratégico, del plan estratégico, y que nos permite de alguna forma identificar cómo se comportan, repito, los indicadores y qué tendríamos que estar haciendo para que el indicador esté en verde, y si se presenta amarillo o rojo, ¿qué tenemos que hacer? La fecha, bueno, pues de trabajo sería igual que el plan estratégico. Entonces, si tomen en cuenta eso, que es del 28 de julio al 4 de agosto, y una vez que terminamos la última semana, el último periodo, es del 5 al 8 de agosto, tendríamos que hacer todas las correcciones. Si hice alguna observación sobre el diagnóstico estratégico, sobre la actividad 2, que es el diseño del escenario, sobre el diagnóstico estratégico, sobre el plan estratégico, los mecanismos de evaluación, habría que atender esas observaciones, esas correcciones que yo les pedí o que les hice al calificar las actividades, para corregirlas en la actividad número 6, que es el trabajo final. Recuerden entonces que el trabajo final se va a integrar de la actividad 2, de la actividad 3, de la actividad 4 y de la actividad 5, con las correcciones que les he observado. Bueno, pues espero que hayan disfrutado mucho la metodología. Es una metodología pues sencilla en términos de entenderla, pero compleja al momento de aplicarla, por todo lo que implica en la organización. Entonces, para mí ha sido también un placer poder estar compartiendo y charlando un poco, utilizando estos medios a distancia, pero bueno, quedo a sus órdenes, y por supuesto estoy al pendiente de cualquier comentario o duda por inbox. Que tengan buen día.